vamos con la conversación en vivo aquí en entrevista en Noticias en Digital con el señor Miguel Ángel Ferreira, abogado y analista político. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Carla, muy buenas noches. Buenas noches. Todos a tus televidentes y a toda la teleaudiencia de Digital TV Perú, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por aceptarla. Bueno, la noticia de Odebrecht. Vamos a dejar un poquito el tema de los audios, el tema de la corrupción, sí, por ese lado, sí, pasando a la corrupción de Odebrecht. Y lo que acaban de anunciar, ¿no? El coordinador del equipo especial de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato, Rafael Vela, ha anunciado la firma de un documento de entendimiento con el consorcio brasileño y el coordinador ha anunciado que se ha restaurado toda cooperación sin restricciones con la empresa Odebrecht. ¿Qué significa exactamente eso? Danos una buena noticia en medio de este mar de tan malas noticias, con cada audio que sale y donde finalmente está cada vez más confirmada este sistema operativo de corrupción en el cual estamos viviendo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Odebrecht había quedado un poquitito olvidado con las últimas y recientes informaciones? En principio es una gran señal que quien asuma el rol de quien lidera la lucha contra la corrupción y el lavado de activos en el Perú sea el doctor Rafael Vela. Primero, por su capacidad técnica y porque ha demostrado en este tiempo un profesionalismo en términos jurisprudenciales, en términos de desarrollo fiscal bastante eficiente. Eso ya es una señal y una señal positiva. Ahora, él mismo señala que existe ya un convenio con Brasil para efectos de poder construir una colaboración eficaz y eficiente en la búsqueda de una buena administración de justicia. Es una señal importante. ¿Por qué? Porque la percepción era de que a través de los audios íbamos a evitar la lucha contra la corrupción sobre los grandes temas como el caso de Lavallato y el propio caso de Odebrecht, ¿no? Claro, porque antes, para que el público entienda una parte, vamos a hablar bien en sencillito, para que el público pueda entender. Y para recordar, porque como decíamos, se había dejado un poquito de lado el tema. Antes una parte, la parte de corrupción o los casos de corrupción, los veía el señor Hamilton Castro. Todo lo que era lavado de activos lo veía el señor Rafael Vela. Ahora, todo bajo el paraguas de uno solo, que es el señor Vela. O sea, se ha retirado el señor Hamilton Castro, a este fiscal, del caso Lava Jato. Así es. Ya no va a aparecer más él. Con respecto a la coordinación general, porque él lideraba ciertamente el equipo especial de lucha contra la corrupción y respecto al tema del lavado de activos, el coordinador general era el doctor Rafael Vela. Y esto mareaba un poco, por lo que yo leía, y leíamos todos, mareaba un poco a los brasileños, porque ellos sentían que había dos especies de justicia en el Perú. Claro. Un lado el tema de corrupción y el otro lado el tema de lavado de activos. Lo que pasa y eso creó una serie de desencuentros entre la empresa brasileña y el Ministerio Público en julio de este año. Lo que pasa es que son sistemas especiales y especiales por la especialización de la misma. Una cosa son los delitos de lavado de activos y crimen organizado y otra cosa son los delitos de corrupción. Pero ciertamente hoy vemos que uno incide en el otro. Así es. Y de alguna u otra forma lo que busca construir en términos de tesis la Fiscalía es a través del crimen organizado, vinculado a temas de lavado de activos y vinculados a casos de corrupción. Y me parece bastante importante lo señalado por el doctor Rafael Vela y particularmente creo y estoy seguro que es una gran señal para la Fiscalía. Ojalá sea, porque después de año y medio, más o menos, ¿cuándo empezó todo este tema con Odebrecht? Año y medio más o menos, no hay hasta el día de hoy ninguna acusación formal de nada. Entonces la ciudadanía lo que quiere son acusaciones. Más allá de las prisiones preventivas, queremos un caso, queremos ya una acusación, queremos no una persona que finalmente ya esté cumpliendo una sentencia. Ahora, y eso no existe. El sistema para bien es el nuevo sistema acusatorio garantista. Es decir, está dividido en tres etapas principales. La investigación preparatoria, que la han venido desarrollando de manera bastante lenta, no han formalizado, ciertamente han hecho la primera etapa, que es la investigación preliminar, no han formalizado la etapa intermedia y tampoco no hemos ido a un juzgamiento. ¿Por qué? Porque lo que no ha habido en esta etapa es la acusación. Es decir, no hay la corroboración de aquellos elementos que de alguna u otra forma
han señalado los indicios suficientes para una investigación preparatoria, ¿no? Entonces, ¿en qué va a cambiar para que si haya acusación de aquí en adelante y estemos un poco más tranquilos los peruanos, para que finalmente acabe esta impunidad? ¿En qué va a cambiar con que solamente el señor Vela esté al tanto y liderando esta lucha a través del caso Lavajato? Acaba de señalar que efectivamente ya han suscrito con la justicia brasileña un acuerdo, un entendimiento, acuerdos sí, de entendimiento. Eso va a permitir corroborar la información de la etapa de investigación preparatoria a efectos de formular acusación y obviamente ya pasar a la etapa intermedia en términos de formalización respectiva. Y ha dicho cooperación sin restricciones. ¿Exactamente qué significa eso, tú que eres abogado? Mira, la cooperación sin restricciones es que de alguna u otra manera el gobierno brasileño y la justicia brasileña va a poner todos los elementos probatorios y de convicción que permita que la justicia peruana de alguna u otra manera comience a plantear sus acusaciones contra aquellas personas que han recibido dinero de Odebrecht en los casos de corrupción. ¿Por qué antes no lo hizo? ¿Por qué antes no dio esas pruebas o esos elementos probatorios? En principio, una de las cosas que Porque fueron de apuchitos, ¿no? Una de las cosas que se le cuestionaba ciertamente al fiscal de la Nación o a la anterior gestión era cuáles eran los acuerdos de entendimiento que había llegado con la justicia brasileña. Ahora bien, entiendo yo que el fiscal en algún momento, el profesor Sánchez, señaló que era una situación... Hablas de Pablo Sánchez. Pablo Sánchez. Okay. Que el ex fiscal sí. de la Nación señaló que algunos temas, por un tema de reserva y por un tema de desarrollo por parte de la estrategia de la Fiscalía, ciertamente lo tenían en cierta reserva. Sin embargo, esta reserva solamente se limitó a medidas de coerción personal a través de prisiones preventivas y no iban al caso de fondo, sino iban solamente a las medidas de coerción personal, razón por la cual hoy, a través de este convenio de entendimiento, entendemos o entiende el Perú y todos sus ciudadanos que el doctor Rafael Vela tiene la convicción de recabar toda esa información, corroborarla a fin de poder ya ir a esta segunda etapa intermedia a fin de formalizar acusación penal, ¿no? ¿Podríamos tener una acusación penal más o menos aproximadamente cuándo? Esperemos, realmente buscando la celeridad y en función a la documentación. No te olvides de que hay algunos que son colaboradores eficaces y hay algunos que son aspirantes a colaboración, a colaboradores, razón por la cual habría que ver de manera detallada en qué casos, de manera específica, cómo ha ido avanzando cada caso, porque son varios casos en el caso denominado Odebrecht y Lavallato. Sí, es amplio, ¿no? Y es complejo. Así Entonces, es. bueno, pero por lo menos ya se reactivó este tema, que había estado dormido un poquito este último mes. No, y la presencia de Rafael Vela es sumamente positiva. Es positiva, sí, es claro. importante, y yo imagino que él va a seguir dando algunos alcances, ¿no?, para ver de qué manera se va a reactualizar toda la información y se va a ordenar de tal forma que, vayamos viendo resultados lo antes posible. Yo creo que sí, porque él de alguna u otra manera... Yo me acuerdo que estuvo en desacuerdo con esa casación del 2017 que ciertamente impulsó el doctor César Inostroza, hoy procesado y suspendido hasta que el Congreso de alguna u otra forma le levante ese antejuicio como supremo que tiene. Y efectivamente él tiene todos los méritos suficientes como coordinador y ahora encabezando a la Fiscalía en estos casos de corrupción, crimen organizado y lavado de activos, ¿no? Perfecto. A raíz de los últimos acontecimientos desde el Parlamento Nacional, ya pasando a otros temas, de los anuncios hechos recientemente por el nuevo presidente del Congreso, Daniel Salaverry, como cancelar las compras, despedir al señor Gibaja, jefe de seguridad, altamente cuestionado, aceptar, por ejemplo, que la Contraloría General de la República finalmente asigne a un auditor dentro del Congreso, que era algo que se habían negado en su momento y que también trajo muchos cuestionamientos. ¿Qué mensaje consideras desea dar el fujimorismo
fujimorismo en medio de esta crisis, ¿no? Sí. De corrupción y profundo en principio, malestar que hay. Daniel Salaverry viene de las canteras del aprismo en Trujillo. Fue jalado y fue convocado por Keiko Fujimori y ciertamente Fuerza Popular tiene una generación importante de jóvenes políticos que hoy ya congresistas vienen o buscan de alguna u otra forma tener algún protagonismo en la escena política. Porque se ha demarcado de su antecesor. Y es el caso de Daniel. El doctor Salaverry, entiendo que hay que darle el beneficio de la duda y esperar que los proyectos que ha dado el presidente de la República y hoy materializados ya en el diario oficial El Peruano, se materialicen ciertamente con respecto a los puntos fundamentales como es la modificatoria de la reforma constitucional de los artículos del 155 y 156 respecto a la conformación y elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, para eso el presidente ha propuesto, ¿no?, la reforma constitucional a través de un referéndum. Quiere 66 votos en el Congreso de la República, lo cual sería 66 votos en el Congreso, referéndum o más referéndum igual reforma total o parcial de la Constitución. Eso quiere decir que no valen los gestos solamente de Daniel Salaverry, hoy presidente del Congreso de la República, sino la ejecución de los actos. Sí, es claro. decir, por los actos os conoceréis, como dicen. Y hoy la ciudadanía quiere actos está concretos. mirando y está fiscalizando cómo está haciendo el comportamiento Entonces, del Congreso ante de la estos República, gestos ¿no? que ha tenido o estos actos de Daniel Salaverry de despedir a este señor, de cancelar las compras que considerábamos todos bastante, ¿no?, nada, ridículas, hasta eran gestos realmente de una notoria indiferencia frente a la realidad nacional, aceptar que la Contraloría finalmente audite al Congreso, tú dirías que... Claro, pero esos son gestos. Okay. Lo normal es que todas las instituciones públicas estén dentro de la estructura en la cual la Contraloría pueda participar dentro de sus órganos de control. Sí, claro. Por ley. El Parlamento no es una de ellas. O sea, no, estaba exento a esa. hay que incluirla. Ahora, no solamente es el gesto de invitarlo y decirle, pase, no, sí, hay que además incluirlo. tenemos entendido que esta invitación es una invitación más o menos a medias. Pase, pero donde a mí me moleste también se puede ir, cosa que no ocurre con otras entidades. Razón por la cual si habría la voluntad del presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry, ciertamente tendría que tener la actitud de incorporar al Congreso de la República como parte de todo el grupo, de todas las instituciones públicas que son materia de control por parte de la Pero en Oficina de estos Control, gestos ¿no? entonces del fujimorismo, un poquito de ceder, ¿no?, frente a la presión de la ciudadanía con estos gestos, ¿no?, y dejar de ser este grupo, ¿no?, poderoso, intocable en el Parlamento. Pero por otro lado está, por ejemplo, Luz Salgado, que dice el día de hoy, si me traen un audio con la voz de Becerril, los mandamos, ¿no?, a Becerril a ética, porque ha salido el día de hoy audios del señor Becerril ya donde se le escucha conversando con el señor Inostroza en los recientes audios, lo que evidencia obviamente un tráfico de influencias posible cohecho, como dicen, porque se escucha a Inostroza, lo voy a contar para la gente que no sepa, hablando con Becerril y dice, ya hemos decidido, ¿no? Le dice Inostroza o Becerril a Inostroza. Y todo esto sucede en el marco del allanamiento a la casa de Yoshiyama en ese momento, ¿no? Y también hubo otro audio donde también Inostroza está pidiendo el teléfono de Becerril, que le dice, consígueme el teléfono de Becerril, el amigo de la Plaza Bolívar, que siempre, ¿no?, con el que siempre coordinamos. Entonces, obviamente aquí hay, ¿no?, un contubernio, por decirlo de alguna manera, entre este congresista, Becerril, y el destituido juez oscuro Inostroza, ¿no?, que ya conocemos quién es. Entonces, por un lado está eso, de hacer estos gestos políticos como Salaverry, por otro lado está Luz Salgado diciendo y protegiendo, y toda la bancada protegiendo a Becerril, que por algo menor desaforaron, por ejemplo, a Kenji Fujimori. ¿Por qué no tocan a Becerril? ¿Por qué a Becerril finalmente lo protegen tanto? A ver, no por algo menor a Kenji Fujimori. No, en el sentido de que fueron por los audios de Mamani, sí, es cierto, y cayó un presidente. Pero esto es también, estamos viendo realmente un poder del Estado avasallando a otro. O sea, porque ¿para qué quiere Becerril? O sea,
quería tener a un juez o a un juez, en el caso de Inostroza, trabajando para él y para su bancada. Mira, a misma razón... Una bancada que está, perdón, para terminar la idea, cuestionada e investigada desde el Poder Judicial por el tema de los cócteles. Mira, a misma razón, mismo derecho, Carla. Si se es duro con algunos congresistas, tienen que ser duros con aquellas personas o aquellos congresistas CD. Es decir, el señor Becerril tiene que ir a la Comisión de Ética de manera inmediata. ¿Tú crees que debe pasar ya por la Comisión de Ética? Y si los audios hay que identificarlos, hay que individualizarlos, si hay de contenido ilícito, se tomarán todas las acciones legales correspondientes. Y así debe señalarse de manera expresa. Hoy no podemos permitir que ningún fascineroso esté en el Congreso de la República. Hoy, bueno, te cuento que en el Congreso de la República hay 12 supuestamente narcoparlamentarios, cabezas de firma además. Y en ese sentido, yo particularmente aplaudo. Además hay 4 condenados en el Congreso de la República que lo siguen defendiendo. Algunas partes del mensaje presidencial en ese contexto. Por eso el referéndum va no por el tema de la reelección de congresistas, sino principalmente, o la no reelección, y buscar el tema de la bicameralidad con el mismo número de miembros. Sino, es decir, con el cambio total para efectos de poder desarrollar políticas que permitan un cambio sustancial dentro de la institucionalidad democrática. Esa es la búsqueda del bien común y de la justicia. En ese sentido, para nosotros y para mí en lo personal y para la ciudadanía en su conjunto, consideramos de que el mensaje ha sido claro, que no queremos ya más parte de este establishment político, ¿no? Sí, ya ha sido importante lo que ha dicho el presidente de la República y bueno, ante la pregunta que yo te hacía de por qué este doble juego, ¿no?, de la bancada fujimorista, estos gestos de Salaverry, por otro lado Luz Salgado que dice tráiganme el audio con la voz de Becerril, ya está la voz de Becerril y no pasa nada porque el señor sigue, ¿no?, diciendo de que no ha ido a ninguna reunión cuando verdaderamente los audios están, que fue a la reunión y además dicen el amigo con el que coordinamos, en fin. Pero eso, imaginamos, seguirán saliendo los audios hasta que llegará un punto donde el señor Becerril va a tener que ser o inhabilitado, 5 años o 10, no lo sé, o desaforado o suspendido. Pero algo va a tener que pasar. Uno de los grandes temas que deberían los congresistas tocar es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque en Colombia no existe inmunidad parlamentaria. Este es un blindaje hacia aquellos congresistas que, utilizando la inmunidad parlamentaria, les permiten que ellos tengan una situación que dilaten sus procesos, como es el caso del señor Richard Acuña, como es el caso del señor Becerril, como es el caso de congresistas, como tú lo has señalado, y en su momento lo señaló una persona que de alguna u otra manera conoce el tema de que hay varios congresistas vinculados a temas de narcotráfico. Y en ese sentido, nosotros no podemos permitir tener impresentables en el Congreso de la República. Bueno, tenemos impresentables en todo el Porque el Estado. Congreso representa a la ciudadanía en su conjunto y es uno de los 3 poderes más importantes del Estado. Y por eso quizá uno de los temas interesantes, más allá de la justicia que se han hablado y que parece que el presidente también está proponiendo, es el tema, como tú decías, la bicameralidad, también la elección de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la manera como se va a elegir. Él ha dicho por concurso de méritos. Bueno, hay que ver quién va a finalmente elegir a los concursantes ganadores ahí. También está la ley de financiamiento de partidos políticos, que ya vio el Congreso antes y quitó el aporte empresarial, pero falta el aporte de persona natural, pero tampoco se ha tipificado y sería interesante, ¿no?, en el Código Penal como delito del aporte ilícito de campañas. Y es ahí donde se filtran estos impresentables, como tú dices, a través de ¿no?, del financiamiento indebido. Yo escuché a Úrsula Letona, a la congresista Úrsula Letona, que señaló el concepto del financiamiento ilegal de partidos políticos. Ojo, que en el Perú ya existe el delito autónomo de lavado de activos, razón por la cual la propia figura del financiamiento ilegal de partidos políticos está dentro del contexto del propio artículo y la propia norma de lavado de activos. Han querido... Sí, pero le sacan la vuelta a esa norma. Lo que pasa es que han querido de alguna u otra manera individualizarlo como un tipo penal
de aquí hacia adelante como una jugada política a fin de desvirtuar su responsabilidad como partido político. Es decir, los partidos políticos hoy son cascarones de personas que han venido y han ingresado dineros a sus partidos, y estos, cuando han obtenido algún poder, han sido recíprocos, entregándole obras en contra de los grandes intereses del Estado, sí. Por eso la tesis de la Fiscalía es sobre crimen organizado. La utilización de una organización criminal a efectos de conducir dineros mal habidos para efectos de favorecer ciertamente a grupos de interés, tanto en lo público como en lo privado. Por eso la Fiscalía ha unido tanto el área de corrupción, crimen organizado y lavado de activos, y lo ha hecho uno porque son vinculantes. Porque están articulados. Porque están articulados. Es decir, habían magistrados que se coludían ciertamente con congresistas, no solamente con congresistas, sino miembros del sistema electoral. Es decir, no, y además toda esta investigación empezó por sicarios. Yo coincido con el presidente del Poder Judicial que había una filtración ilícita dentro de las instituciones del Estado. Y en ese sentido no podemos ningún minuto más dejar de lado estas sanciones contra estos congresistas que lamentablemente hoy siguen el Parlamento, y la Comisión de Ética tiene que actuar de manera severa. Y también están las famosas leyes de la impunidad, ¿no? Leyes que se hacen en este sistema democrático donde a través de aparentemente leyes, o sea, de la ley, se esconden ilícitos para que, ¿no?, las cosas finalmente se beneficien a algunos cuantos, como es el caso del señor Oviedo, por ejemplo, para aterrizar ahí. El señor Oviedo había terminado su mandato y a pesar, con sobretexto, que se tenía que, no sé, sacar adelante la Federación Peruana de Fútbol, se le volvió a elegir. Mira, un tema... Y mira lo que finalmente terminó siendo Oviedo, ¿no? Un tema que tú me preguntaste, y para mí eso es importante, que hay que diferenciar mucho el interés público con el interés privado, en alguna entrevista anterior. ¿Por qué la Comisión del Congreso invita al doctor César Azabache y al doctor Carlos Caro Coria para efectos de ver académicamente el tema del artículo del financiamiento de partidos políticos? Pero hoy el doctor Carlos Caro Coria asume la defensa del señor Oviedo, razón por la cual, y es natural porque nosotros somos abogados y hacemos defensas técnicas. ¿Qué va a defender? Y eso es legítimo. ¿Qué va a defender? Sin embargo, el señor Oviedo, existen los audios suficientes para de alguna u otra forma él, en términos éticos, en términos morales, debería dar un paso al costado y de alguna u otra forma dejar que la propia Federación de Fútbol, a quien nosotros hemos participado en un mundial y el Perú ha estado en vitrina a nivel mundial, ciertamente no se ve afectado como institución, una institución que ha permitido después de 36 años lograr que el Perú llegue a un mundial. Yo he escuchado de manera indignada a Juan Carlos Oblitas señalando de que las instituciones están por encima de las personas, y hoy es importante hacerle un llamado a Edwin Oviedo a decirle: por favor, señor Oviedo, bueno, ese señor se quiere atrincherar en el cargo, no va a dar el paso al costado, ha dicho que no. Porque usted tenía procesos penales y no es posible que usted esté utilizando su condición de presidente para favorecer a algunos ex magistrados o magistrados a efectos de alguna u otra manera evitar que el proceso siga para adelante y se haya encarpetado su proceso. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Edwin Oviedo? O sea, del caso de Edwin Oviedo a través de estos audios. Mira, a mí, de alguna u otra forma, cualquier acto, en principio, no todo audio o no toda comunicación tiene sentido delictivo. Okay. Razón por la cual no hay que saber individualizar por cada audio, individualizar a las personas sobre aquellos ilícitos penales. Pero lo que sí no podemos dejar de lado, de que efectivamente acá la utilización del cargo de presidente de la Federación de Fútbol
ha sido utilizado para efectos de desvirtuar una responsabilidad penal a través de unos procesos que este señor tenía en Chiclayo. Favoreciendo a esta gente para que vayan a los mundiales. Bueno, digo, haciendo favores a de los jueces. De alguna u otra manera ha habido un conflicto de intereses, indistintamente a que jurídicamente el tipo penal no esté debidamente tipificado, o salvo que haya el tema del tráfico de influencias, habría que escuchar bien los audios, habían que hacer el peritaje y corroborar de acuerdo a ley los audios correspondientes, porque entiendo que la defensa técnica de él señalará o irá por ese tema. Debemos nosotros aclarar que una cosa es la administración pública como tal, y otra cosa es la Federación Peruana de Fútbol, que es una entidad privada, razón por la cual no puede haber ningún tipo de conflicto de interés, más si su presidente tiene procesos judiciales. Así es, perfecto. ¿No? Tú estabas hablando del tema de ella, y con esto vamos terminando, Sí. El tema de la BICAM. Bueno, pero conflicto de intereses, ¿no? También lo estábamos hablando con el tema de Becerril, ¿no? En el tema de... Claro, que quiere pero conseguir un congresista de la en el caso República de Becerril, cuyo partido viene siendo investigado en el caso de los cócteles con Inostroza. En el caso Obviamente de tener un hombre en el caso de la Becerril, justicia trabajando nosotros para él. o sea, yo he Becerril señalado, trabaja en el Congreso yo y he él- señalado drásticamente que la Comisión de Ética tiene que investigar adecuadamente y sancionar al señor Becerril por los audios que hoy, de alguna u otra forma, han señalado y se ha venido filtrando. Y señalar que efectivamente estos señores no pueden utilizar sus cargos para uso personal, para provecho ilícito. Bueno, y lo hacen Y reiteradamente. lo hacen de manera reiterada. ¿Te parece ¿no? que el señor Pedro Chávarri le convendría renunciar de una vez? Porque miente y él, nada, no acusa recibo, ¿no? Va al Congreso de la República mira, como el día mira, de hoy. Pedro Chávarri ha tenido dos gestos que me parecen sumamente importantes. Bueno, unificar indistintamente a los audios que tienen contenido de cierta conversación inadecuada, ¿no? Creo que el hecho de haber, de alguna u otra forma, el designado a Rafael Vela y a Domingo Pérez, hacen que fortalezca un tema que de alguna u otra forma se había dejado de lado, que es el caso de Odebrecht y Lavallato. En esa misma dirección tiene que ser denunciado, y es más, ya formuló acusación constitucional ante el Congreso de la República en el caso de César Inostroza. Y con esa misma fortaleza... Además ha hecho algo importante, que se ha inhibido para investigar a Inostroza, que es su amigo, porque la norma prohíbe que... Y eso ya es importante. Lo que trato de señalarte, Carla, es que indistintamente a las personas, la institucionalidad de la Fiscalía, por ejemplo, en el caso del señor Chávarri, en el caso del Poder Judicial a cargo del doctor Víctor Prado Saldarriaga, un jurista que ciertamente es el padre de la autonomía de la figura del lavado de activos del Perú, un académico, un hombre decente. Ya el hecho de su elección ya es una decisión importante. Es decir, nosotros como institucionalistas debemos fortalecer la institucionalidad democrática, y en ese sentido, indistintamente, si el doctor Pedro Chávarri tiene algunos audios más y pone en entredicho una situación que va en desmedro de la propia institución de la Fiscalía, tendrá que dar un paso al costado. Sin embargo, también, por otro lado, existen intereses subalternos, entiendo, que podría de alguna u otra forma evitarse y buscar la institucionalidad democrática, y si existen indicios suficientes, tendrá que dar un paso al costado. Sí, ¿no? Lo que queremos las personas es simplemente que este país se desarrolle y avance, y con tanta corrupción y todo lo que vemos, se han perdido 40.000 millones de soles en corrupción, 12.600 millones de soles anuales, 10% del PBI. Se pierde en corrupción o se va en corrupción. La corrupción y su incidencia en el desarrollo nacional es una realidad. Y de los 7.000 millones de dólares que se llevó la corrupción de Fujimori y Montesinos, solo se ha recuperado 187 millones. Ahora, imagínate, de 40.000... Allí hay un tema importante, Carla,
por ejemplo, el Ministerio de Justicia, a través de sus procuradurías públicas, que ven la reparación civil. Sí, de eso se encargan, de cuidar. Y de alguna u otra manera tienen que ver los estándares en términos de competitividad. ¿Qué han hecho, qué han logrado en términos de eficiencia? Parece que no estamos muy preparados, ¿no? Parece que los abogados del Estado no son muy buenos porque no recuperan casi nada. En ese sentido hay que fortalecerlos. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. No, Carla, Miguel muchísimas Ángel. gracias a ti. Gracias a ti. Vamos a un corte, regresamos.